Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Asia Movimiento. Hoy vamos a traer un tema que les va a resultar seguramente interesante, que es sobre la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué nos podés decir sobre esto? Bueno, yo creo que la Organización de Cooperación de Shanghái es algo que vamos a tener que prestarle mucha atención, porque nosotros hemos escuchado en esta parte del mundo hablar del BRICS, pero el BRICS, a partir de la defección de Brasil, en cierta medida está un poco retraído, y yo creo que la gran apuesta ahora es eso, es la Organización de Cooperación de Shanghái, porque integra países como China, como Rusia, como India, que eran las tres partes del BRICS. A eso le podemos sumar países como Turquía, que tiene una gran implicancia en lo que es el balance. Pakistán, antiguo socio de China y que tenía una serie de conflictos, porque sabemos que en esa zona hay un conflicto entre India, China y Pakistán, y un poco la gran apuesta de Rusia es bajar la intensidad de eso y poder hacer un frente común. ¿Israel no tenía intención de entrarse en la organización? Israel sí, ha hecho el pedido. Bueno, es un tema muy polémico, no sabemos realmente si se le van a abrir las puertas a Israel o no. Yo creo que eso también es una clara muestra de un país en declive, una potencia en declive que es Estados Unidos, o sea, Israel o Turquía, o sea, Netanyahu y Erdogan están un poco viendo cómo se están acomodando las cosas, y es como que, bueno, tienen un pie en cada lado. Vamos a ver cuál es la respuesta de Putin, porque Israel es un dolor de cabeza en muchos aspectos. Bueno, y para ayudarnos a entender todo este proceso y lo que está sucediendo con la Organización de Cooperación de Shanghái, lo invitamos a Gabriel Fernández, quien es director de la Señal Medios. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, Ivonne, Marcelo? Gracias por la invitación, un placer. Gabriel, vamos a tratar de entender este proceso del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, teniendo en cuenta que hace mucho que no se habla de ellos, ¿no es cierto? La caída de Dilma, supongamos que lo podamos considerar como un golpe al BRICS. Ellos se desarticulan en ese momento y se van a reemplazar por la Organización de Cooperación de Shanghái. No, tengo la sensación que la Organización de Cooperación de Shanghái, que viene desde el 95, ¿no? Aunque su lanzamiento fue en el 2001, el ASEAN al costado, el Eurasec, podríamos decir, en intersección con Rusia, y BRICS configuran un panorama conjunto. Lo que, a mi entender, se debilita es la puerta de doble acceso que tenía América Latina a través de UNASUR-Mercosur para poder calzar en organizaciones de esa naturaleza. El sostenimiento en el tiempo de la Organización de Cooperación de Shanghái da cuenta de su utilidad práctica, de la argamasa cultural existente entre los pueblos, en momentos definitivos. Es decir, creo que lo charlábamos antes, cuando viene la crisis financiera, se dan dos situaciones. Una es, China piensa qué es lo que está pasando, lo piensa en serio, y empieza a ofrecer créditos blandos a los integrantes de la organización. Esto les permite capear la situación financiera cuando toda Europa se hundía. Y en el mismo momento, Zbigniew Brzezinski dice a Estados Unidos: China creció mucho, si nosotros le ofrecemos petróleo, rompemos el eje China-Rusia. Brzezinski tiene esa definición. Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es la unidad entre Rusia y China. ¿Qué fue es lo que ha hecho, claro, en los últimos años la política exterior norteamericana. Claro. Se encargaron de desarmar todo lo que hizo Kissinger. Pero digamos, perdón que te interrumpa, que fue el propio Estados Unidos quien empujó esta unión de China y Rusia. Están tratando de saldar sus propios errores y no lo lograron porque Rusia, que es un gran productor de petróleo, además de gas, como vemos los volúmenes de Gazprom, e Irán, que Irán se suma como observador a la organización,
proveen a China lo que está necesitando. Esto le da la posibilidad a la organización de seguir resolviendo en lo financiero y en lo energético sus problemas internos sin la injerencia estadounidense. Hace un par de años se firmó un acuerdo entre Rusia y China, creo que si no me equivoco, por 300.000 millones de dólares para proveerle gas a China. Eso, aparte creo que tiene un agregado, que es que eso se comercializaba en monedas de los dos países, en rublos y yuanes, y dejaban de lado el dólar. Ya hace tiempo Hugo Chávez agitó el billete verde y dijo: nosotros tenemos productos muy valiosos y ellos nos pagan con billetes sin valor. Digamos, tanto para los liberales argentinos, ¿no? Tanto tema con la emisión. Estados Unidos emite sin respaldo. Esto genera un deterioro fuerte. Ahora, lo que ustedes preguntaban recién, es cierto, se acelera la configuración de la Organización de Cooperación de Shanghái cuando China y Rusia, y también Uzbekistán, todos los demás observan cómo entra Estados Unidos en Libia y en Irak, rompe, destruye. Irak y Libia, además del tema petrolero, se salen del circuito dólar, ¿no? Hay un golpe, hay un castigo, eso es importante. Tanto Gaddafi como Hussein habían intentado jugar por afuera del dólar. Exactamente. Y intentan comercializar el producto. Ahí golpean a China, los norteamericanos, porque China se proveía de petróleo iraquí con mucha intensidad. Cuando observan eso, la irresponsabilidad inmediatista norteamericana para barrer con zonas enteras sin ningún tipo de negociación, dicen, bueno, no podemos confiar en esto, porque estos nos llevan a una hecatombe muy fuerte. Hay que aliarse para poder construir una política sólida a futuro, ¿no? Volviendo de la falta de respaldo del dólar y el comentario respecto al comandante Chávez, recuerdo de haberlo hablado en varias oportunidades, lo visionario que fue cuando pidió que se devolviera su oro a su país, ¿no? Y que China, cuando uno hablaba hace varios años de la posibilidad de tener una moneda fuerte en la canasta de monedas y tener un respaldo al oro, que si bien hoy no es explícito, es claro que están comprando una cantidad de oro bastante importante. Henry Callioux, ¿no? Cuando Brzezinski larga esta idea de lograr algún tipo de acuerdo con China para aislar a Rusia, él dice, no conviene. Y además se nota cuando lo pone que goza diciéndolo, porque sí, ahora en el 2025 se van a equilibrar las tecnologías armamentísticas de Rusia, China y Estados Unidos por primera vez en la historia de la humanidad. Pero Henry Callioux dice, porque una economía es creciente y la otra está estancada, se cae. Y sabemos a cuál se refiere. Es decir, aquel problema que tiene Estados Unidos y Europa son estados asaltados por el capital financiero. Mientras que China, Rusia y sus aliados, Irán inclusive, ha ratificado el rol rector del Estado. Dice, bueno, acá nadie va a tener hambre, nadie va a quedar sin trabajo, puede haber problemas, pero el Estado garantiza la inversión, el empleo, cierto bienestar, educación. Son situaciones muy distintas. Sí, eso no se plantea mucho. Hace unos días escuchaba precisamente a Tonietti en la radio de la mañana y estaba diciendo lo mismo que decías vos. Dejemos un poco de lado lo de izquierdas o derechas. Dice, yo no creo mucho en las izquierdas y derechas. Sí creo en la ideología, pero no en izquierdas y derechas como las conocemos. Y lo que planteaba era eso. Hoy tenemos un Estado financiero, unas corporaciones financieras que manejan y ponen las reglas, y por otro lado un modelo que busca establecer estados que sí puedan regularlas. Creo que esa gran diferencia no es habitual que uno la escuche en los medios de comunicación masiva, pero creo que es realmente lo que es el tema de fondo. Ahora, estaba pensando una cosa. La organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en realidad, es el intento que hace Rusia de mantener por lo menos parte del potencial que tenía la Unión Soviética. Eso puede ser el germen de una nueva alianza militar que sume a otros países, como es el caso de China, o en realidad la Organización de Cooperación de Shanghái, que había dejado una puerta abierta hablando del tema de seguridad, es lo que en el futuro terminará siendo una alianza militar. Es buenísima la pregunta, no tengo seguramente los jefes, ¿no?, que diseñan la política de seguridad de esas naciones tienen la respuesta, pero es importante porque, por lo menos pensarla, porque lo que fue hace un poco más de un siglo el gran juego, hoy es el gran juego. Es decir,
tenemos Oriente Medio y Asia Central. Ya no tenemos solamente Oriente Medio, como decir, bueno, ahí está, o como hace un siglo Asia Central, ahí está el eje del problema. Son dos ejes, y en los dos ejes Estados Unidos intenta incidir. En uno de ellos lo ha hecho brutalmente, en Oriente Medio, y en el otro no puede incidir, ¿no? Entonces, la Organización de Cooperación de Shanghái forma el RATS, ¿no? Que es un órgano de seguridad equivalente. Rusia intercede en Siria, con un respaldo tenue chino, pero con un respaldo chino, no con la crítica china. Para la historia, que China mande asesores militares y ahora asesores militares, es un tema importante. China está tratando de tener un perfil, creo que bajo, porque creo que en realidad lo que ellos saben es que el tiempo juega a favor de ellos. Claro. El BRICS, yo tenía la idea que fue creado con un perfil político, y la Organización de Cooperación de Shanghái tiene un perfil más defensivo, ¿puede ser? De seguridad, es así. Ellos, cuando ven emerger el tema del terrorismo prefabricado, podríamos decir, la primera carta, que en realidad la carta del 2002 de la Organización de Cooperación de Shanghái remite a los primeros acuerdos del año 95. Están hablando de seguridad regional, más que de economía. Con el correr del tiempo y el agudizamiento de la crisis del capitalismo, deciden aliarse económicamente porque ven que están ligados los dos temas. Pero efectivamente, y ahí esto ya es tema político de comprensión, pero la sensación es que después de la caída del muro, tanto las direcciones de Rusia como de China maduran fuertemente en un sentido, y es que a los aliados no se les puede exigir dejar de lado sus culturas. Es decir, aquel que tiene islamismo, confucianismo de hace 5.000 años, vos no le podés decir que sea ateo de un día para el otro. Eso fue un gran quiebre con los pueblos, inclusive con el cristianismo en América Latina, que le impidió a la Unión Soviética avanzar con más claridad, porque chocaba contra tradiciones culturales muy fuertes. Y aquí... Eso creo que fue algo central. Dividir cristianos de revolucionarios fue clave para frenarlo. Claro, una locura. Bueno, creo que eso se maduró mucho y hoy nadie exige nada al otro. Le dice, exige sí, reciprocidad en un acuerdo comercial, trabajar conjuntamente en lo que se llaman las misiones de paz para la seguridad de Asia Central, pero no que sociedades islámicas hasta el tuétano dejen de creer eso. Y en ese sentido, la brutalidad norteamericana, y digo brutalidad ya no solo en lo que hicieron en Libia o en Irak, sino en lo propagandístico, pretende identificar el mal con una religión milenaria y multitudinaria. Y eso, entonces, en Asia Central cuesta que entre. Podríamos decir, en términos más argentinos, identidad mata Hollywood, ¿no? Es decir, vos podés convencer a tipos que hace miles de años, que consideran que esa es su cultura y están orgullosos de la misma, que es el mal, que son criminales, que de ahí sale el germen de la muerte, y no te lo van a creer, es muy difícil creer eso. Y sin embargo Hollywood insiste con esos productos de carácter infantil que no calzan en Asia, no es fácil. No calzan allá, pero tiene una gran influencia en lo que es Occidente, claro, porque lamentablemente... Sí, en algunos sectores jóvenes también, pero claro, luchás con valores muy arraigados. Yo quería preguntarte una cosa antes que preguntes vos, porque te vi la cara y sí, te de que me cortaste. Seguro. China tiene una situación que, si bien está intentando distender con India, llegar a una serie de acuerdos, y hay un comercio bilateral muy importante entre ambos países, sigue habiendo determinados focos de tensión. La India se incorpora ahora a la Organización de Cooperación de Shanghái. Yo creo que me da la sensación como que lo que haga la India también va a ser clave en el futuro, porque la Organización de Cooperación de Shanghái, si se suma como socio económico, político y militar a la India, estamos hablando que tenemos 2/3 del mundo, sí, prácticamente. Totalmente. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esa posibilidad de que engrane India y China y dejen de lado las rivalidades por Cachemira? En el 2005 se hace una zona como de definiciones de la organización, porque algo que a veces no nos acordamos, en ese año entra Irán como observador
Y Estados Unidos pide la admisión. Hoy parece tan lejano. Estados Unidos pide la admisión. Y, digamos, yo digo, deben haber tardado 10 minutos en decirle que no. Era, digamos, claro, habló Putin con Xi Jinping y le dijeron no, bueno, con el anterior. En ese periodo ingresa India, pero ingresa Pakistán. Entonces, el trabajo, a mi entender, por lo que uno visualiza, tanto de Rusia como de China, ha sido limar las asperezas atómicas y los conflictos entre India y Pakistán, porque eso era un riesgo para la región y para la humanidad, el avance tecnológico. ¿Me parece que ya está superado eso? No, pero yo creo que el control, los beneficios, tanto a nivel financiero como energético, como tecnológico en general, que le ofrecen China y Rusia, hace que las ansias bélicas de ambos queden de algún modo licuadas. Por eso es necesario el yihadismo. Okay, y teniendo... Ahí necesitas un malo, necesitas un malo en el medio, claro. Y teniendo en cuenta... A ver si se ponen todos de acuerdo. Como comentaste al principio que hay... En el tema de defensa, hay algunos países como China, Rusia, en avances tecnológicos están creciendo. Estados Unidos está mucho en decadencia, porque si bien tiene un gran presupuesto anual en defensa, o está mal aprovechado, porque tengo entendido que está muy obsoleta su defensa. Y ambas cosas. Claro, eso, vos hablaste del 2025, yo creo que se está hablando de un periodo aún más corto para ese tema. Puede ser, puede ser. Igual estamos hablando de 9 años. Sí. Claro, no es nada, en términos históricos igual. Si es antes, realmente están en serios problemas. Pero sí una observación, en realidad estamos hablando del capitalismo, ¿no? Vale por eso lo de las izquierdas derechas no tiene mucho sentido, más allá de cierto vigor justiciero para tratar ciertas situaciones. Pero en realidad el problema que tiene Europa y que tiene Estados Unidos es como en el Padrino 3, cuando Michael Corleone se posiciona ante la Asamblea de Accionistas y acusa de burócratas lentos a los inversores, y él dice, yo traigo dinero rápido, circulación rápida, y hay que dejar de preguntarse de dónde viene, ¿no? Es decir, las finanzas, el narcotráfico y las armas ofrecen dinero rápido. Y esas corporaciones han desplazado a las productivas o las han absorbido en el mundo capitalista occidental. En realidad, tanto lo que era el proyecto tercerista argentino, como el desarrollismo de Lula en Brasil, como lo que plantea China, Irán, Rusia, es capitalismo con rol rector del Estado, inversión, producción y desarrollo del mercado de producción y consumo. Es decir, lo que en otro momento fue el capitalismo europeo hace 200 años, ¿no? Inglaterra es lo que está promoviendo la periferia o la presunta periferia mundial. Ese es un tema que a veces me asombra. El que le gusta mucho todo lo que es geoestrategia y defensa, reconozco que es Marcelo, yo vengo más como observadora en ese tema, porque casi me asusta, Gabriel, porque yo vi el otro día un video que nos enviaron un video ruso, hecho en Rusia, para el pueblo ruso. Ruso, totalmente, probablemente ruso, porque uno está acostumbrado a recibir la información de Occidente, ¿no? La información de cualquier país del mundo a través de los medios occidentales. Y ellos hablaban de algo que me dejó impactada. Primero, que en este momento Estados Unidos necesita una guerra, que este sistema capitalista está saturado, está quebrado. O sea, necesita una guerra, necesita destruir la moneda, o sea, una destrucción casi masiva como básicamente, en una guerra nadie paga deudas. Claro. Entonces, lo doblegás y... Claro, y por eso no tiene que ser solo entre Rusia y Estados Unidos, tiene que ser estamos hablando de algo que el Papa Francisco tiene muchísima razón cuando dice, estamos en una tercera guerra mundial por partes. Ahora, ¿cómo uno puede explicar o ayudar a entender esto a la gente sin asustarla? Porque a mí en lo personal, a veces cuando tengo mucha de esta información, me asusta, me termina asustando. Es difícil la respuesta, yo creo que hay que decir la verdad, no nos queda otra, ¿no? Gorbachev dijo hace poco algo de eso, dijo, están preparando una invasión a Rusia, están preparando una agresión a Rusia, denunciando a Estados Unidos, y él nunca fue. Miles de señales que eso. Vamos a ver, porque los tenedores de bonos, por ejemplo, China y Japón,
yo creo que no están dispuestos a que se fracture el planeta tan fácilmente. A veces podemos hablar de se fractura el planeta en términos económicos y podríamos hablar en términos físicos, porque si se usan las armas nucleares que todos tienen, no sé si estamos acá charlando cómodamente. Pero yo tengo la sensación que trabajar sobre la verdad es importante y a cada ciudadano, sobre todo en los regímenes donde se puede sufragar, se puede manifestar y escoger, un modo es pensar en lo que dice el Papa y votar de manera adecuada con aquellas fuerzas que generan producción, industrialización, empleo, consumo y desarrollo, y no votar a las fuerzas de la renta. Cada vez que alguien dice tenemos que ajustar, está yendo para atrás. Porque mientras mejor, mejor en la economía, ¿no? Mientras mejor cobra la persona que está viendo el programa, mientras más dinero tiene para alimentar a su familia, para alquilar una casa, para cumplir con sus obligaciones, mejor está el sistema en general, el esquema en general. Eso es otro de los temas que hemos tocado alguna vez, que es el tema de cómo la tecnología destruye los puestos laborales. Y como en realidad hoy no hace falta tanto en realidad obreros, lo que hace falta en realidad son consumidores, paradójicamente. Dentro de este modelo, por ahí tenemos que replantearnos si queremos un modelo así, o cuánto sirve o cuánto no. Pero hoy, dadas como están las cosas, ese es el primer problema. Ahora, para no irnos tanto de tema, y ya sé que más del tiempo se nos está viniendo encima, me gustaría preguntarte por dos nuevos aspirantes a entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái, que son, no sé cómo llamarlo, llama la atención por lo menos. Uno es Turquía y el otro es Israel, que ambos están intentando, creo que con más éxito Turquía, acercarse. Creo que, bueno, Turquía sumaría, más allá de las polémicas sobre Erdogan, es un país clave. Para el caso de Israel me cuesta un poco más entenderlo, qué le aportaría a la Organización de Cooperación de Shanghái. Yo creo que en la fase anterior de la charla define una parte de la respuesta. Turquía e Israel también están viendo lo que estamos viendo. Estos son, por eso marco lo del error, podríamos así decir, del rumbo del UNASUR en su autodestrucción, o de Argentina y Brasil, porque jugamos al perdedor. Exactamente. Es decir, estamos apostando al que te tira para atrás, porque en otro momento la Alianza para el Progreso era un fomento de inversiones externas sobre nuestros países, cuestionadas porque se llevaban la ganancia, obviamente, dentro de lo que es el beneficio empresarial, pero tenían algo para ofrecer. Hoy es exacción pura y simple. Estados Unidos no tiene nada que ofrecer, solo toma y lleva porque tiene un agujero negro. Es decir, la crisis financiera de Lehman Brothers es un gran agujero negro que canaliza todas las energías de la sociedad. Yo creo que los líderes de esos países están viendo eso, con algunas características particulares. Erdogan siempre fue un oportunista, entonces jugó fuerte hace 2 años en contra de Rusia, le fue mal, Rusia le recordó que tiene la llave de la calefacción y de la energía para su país y trató de acomodarse a las nuevas circunstancias. Lo entiendo más claramente como dirigente oportunista, ¿no? Le derribó un avión. Después dijeron que en realidad fueron los mismos golpistas que lo hicieron. Nunca quedó clara la situación, pero el avión... Putin se puso muy firme y le dijo, bueno, así no... Ahí se dio cuenta que... ahí se dio cuenta. Frazadas, digamos. En cuanto a Israel, a mí me parece que Israel, aunque parezca mentira, siempre operó muy ligado a Estados Unidos, pero con cierto grado de independencia, al punto que se convirtió en el aliado de extrema derecha de Estados Unidos. Todos sabemos que Israel ha hecho cosas en Cisjordania, en Gaza, que Israel no tenía ganas que se hiciera, que Estados Unidos no tenía deseo que se hiciera. Hay corrientes internas de Estados Unidos que están planteando eso. ¿Cuál es el beneficio para Estados Unidos meterse en todos los líos que arma Israel? Exactamente. A mí me parece que en ese sentido Israel tiene cierto vuelo propio como para ir y venir, según le convenga. Es un aliado muy riesgoso porque el que logre captarlo va a padecer esos mismos problemas, es decir, un eventual acuerdo entre Israel y Rusia sería un problema para Estados Unidos y un problema para Rusia, indudablemente. Ahora, como última pregunta, Gabriel, en estos últimos años nuestra región se vio ilusionada, por lo menos, o con esperanzas, a pesar de que muchos nos decían que estábamos fuera del mundo, ¿no? Que hubo un cambio de eje, no un abandono de los Estados Unidos, pero un cambio de eje hacia Asia y con lo que está sucediendo en Argentina y Brasil, ¿cómo queda parada nuestra región?
porque es como que, como dijimos al principio, pareciera que el BRICS no tiene la misma efervescencia y de la Organización de Cooperación de Shanghái se habla muy poco. Claro. Bueno, una de las funciones a nivel informativo, que es lo que están haciendo ustedes, que es lo que tratamos de hacer frente a una situación de desinformación, creo que queda mal parada la región. Es decir, la región en un momento clave descree de una multilateralidad que ha llegado para quedarse. Es decir, acá, por lo que hablábamos recién, ninguna de las potencias emergentes, por darles un nombre, ha resignado el rol del Estado, el crecimiento del mercado interno, el desarrollo tecnológico, no ha resignado nada. Y nosotros nos estamos aliando con aquellos que están en estancamiento, por no decir en baja, que están en serias dificultades. Esto va a dejar un endeudamiento profundo como el que ha adquirido el gobierno argentino en los últimos 6-7 meses, que va a tener que levantarlo el pueblo argentino como lo hizo en los últimos 30 años, del que venía de la dictadura militar, prohijado por José Alfredo Martínez de Hoz. Esta es una situación grave y al mismo tiempo lo que demostró desde el 2003 en adelante el movimiento nacional en la Argentina es que es recuperable, es decir, con la voluntad política adecuada todo se puede modificar. Tenemos esperanza. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con tu presencia en más oportunidades. Siempre resulta muy interesante. Queda cortito de tiempo, pero yo creo que lo suficiente Aparte para de estos que temas no hay muchas voces que hablen con autoridad. Claro, así lo Bueno, muchas gracias. No, por favor, un placer enorme. Un gusto realmente. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento. Será hasta la semana que viene. Hasta luego.